La Biblia menciona 4 a 6 colores. Eso es lo que se vio hace 4000 años. Hoy vemos miles de colores. Nuestro sistema visual ha evolucionado. Las vacas y caballos ven en blanco y negro. Este es un ejemplo de la evolución del sistema nervioso. Los sentidos son extensiones de nuestro sistema nervioso. Hace miles de años, la Biblia solo mencionaba 4 colores: blanco, rojo, azul, y uno más que los antiguos temían nombrar. No era superstición, era advertencia. Ese color, según los escritos antiguos y los experimentos de Isaac Bentov, tiene una vibración tan densa que puede alterar tu sistema nervioso, afectar tus emociones y hasta cambiar la forma en la que percibes la realidad. Hoy vas a descubrir cuál es y por qué todavía está drenando la energía de millones de personas sin que se den cuenta. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar podría explicar por qué te sientes sin fuerza, sin inspiración y desconectado de ti mismo. Para los hebreos y los egipcios, el color no era un simple adorno visual. No pintaban paredes para que se viera bonito, ni combinaban tonos para ganar likes en Instagram. Ellos entendían que cada color era un código energético que podía abrir o cerrar puertas invisibles. El color era poder, era teología, era magia práctica. Los templos se teñían con pigmentos que no estaban elegidos al azar. Cada manto, cada piedra, cada objeto sagrado tenía un propósito vibracional. Y lo fascinante es que la Biblia, en su forma más antigua, solo reconocía 4 colores fundamentales. El blanco era el símbolo de lo puro, de lo incorruptible, de lo que conecta directamente con lo divino. En los textos se asocia con la vestimenta de los ángeles, con la nieve que no se mancha, con la claridad de espíritu. El blanco no es simplemente ausencia de color, es la suma de todos los colores en equilibrio. Es como la orquesta completa tocando al mismo tiempo, sin desafinar. Para los antiguos, vestir de blanco era ponerse en modo antena espiritual. Por eso, en muchas tradiciones, los sacerdotes y las vírgenes usaban este color. El blanco facilitaba la conexión con lo sagrado, simbolizaba transparencia del alma. Hoy sigue teniendo ese efecto. Ponte una camisa blanca y automáticamente proyectas claridad, limpieza, incluso aunque por dentro estés hecho un lío. Es como un filtro de Instagram espiritual. Te da pureza aunque hayas dormido 2 horas. El rojo era el color del sacrificio, de la sangre, de la energía vital. Simbolizaba el fuego del espíritu y la fuerza que mueve al mundo. En la Biblia, el escarlata aparece ligado a la realeza y a lo sagrado. El manto rojo se reservaba para quienes portaban un poder especial: reyes, sacerdotes, guerreros. ¿Por qué? Porque el rojo es intensidad, te despierta, acelera el pulso, genera acción. Si el blanco es meditación, el rojo es levantarte de la cama un lunes a las 6 de la mañana y decir, vamos a sobrevivir a esto. Pero también tenía un lado peligroso. Demasiado rojo podía significar violencia, exceso, guerra. Por eso lo usaban con respeto, casi como un color ritual que activaba fuerzas internas. Hoy, si te vistes de rojo para una reunión, proyectas confianza y poder. Pero si te vistes de rojo para ir al banco a pedir un préstamo, bueno, cuidado, porque puedes parecer más agresivo que seguro. El azul era el tono del manto divino, de la bóveda celestial. Simbolizaba calma, profundidad, sabiduría espiritual. Era el color de lo infinito. Mirar el cielo era, para ellos, como mirar la mente de Dios. Por eso los profetas y los líderes espirituales lo usaban en sus vestiduras. Decían que quien vestía azul se cubría con la vibración del cielo. El azul relaja el sistema nervioso, reduce la ansiedad, te da sensación de espacio y confianza. Es como un recordatorio de que, aunque estés agobiado, encima de tu cabeza hay un universo que no tiene prisa. Los antiguos decían que mirar mucho el azul podía llevarte a pensar en Dios todo el tiempo. Hoy podríamos traducirlo así: te desconectas del estrés y empiezas a soñar más. O como diría tu jefe, otra vez distraído mirando por la ventana. Bueno, a veces soñar también es productividad, solo que en otra dimensión. Y luego estaba el cuarto color, el que todos temían, respetaban y evitaban en exceso: el negro. Para los antiguos el negro no representaba maldad en sí mismo, sino el límite entre lo humano y lo divino.
Era el color del misterio, del no revelado, del silencio previo a la creación, ese momento descrito en el Génesis como, y la oscuridad cubría la faz del abismo. El negro era el color del origen y del fin, el lugar donde la luz muere para renacer. No era decorativo, era sagrado, era la frontera de la percepción, lo que no debía verse sin preparación. Por eso se asociaba con duelo, con recogimiento, con introspección profunda. En pequeñas dosis podía llevarte a la reflexión, pero en exceso podía aislarte, desconectarte, incluso absorber tu energía vital. Hoy lo sabemos. El negro absorbe la luz en lugar de reflejarla, y tu sistema nervioso hace lo mismo cuando te rodeas demasiado de este color. Absorbe en vez de proyectar. El resultado es que te sientes denso, lento, sin energía, como si vivieras con un modo ahorro de batería activado. Muy elegante, sí, pero sin ganas de bailar. Sin embargo, blanco, rojo, azul y negro. 4 frecuencias, 4 etapas de la conciencia humana. No eran colores para decorar templos o túnicas, eran llaves para abrir estados internos. El blanco elevaba, el rojo activaba, el azul expandía y el negro recordaba el límite de lo que puedes ver sin perderte a ti mismo. Quizás por eso las antiguas culturas trataban el negro con tanto respeto. Sabían que ahí, en esa oscuridad, estaba escondido un secreto, el abismo donde termina lo humano y empieza lo divino. Itzhak Bentov decía algo que al principio parece simple, pero que, cuando lo entiendes, te cambia la manera en que ves todo. El sistema nervioso es la rendija a través de la cual vemos la realidad. Sí, no ves el mundo como es. Lo ves como tu sistema nervioso te permite verlo. Tu cerebro, tus ojos, tus nervios no son solo sensores biológicos, son filtros de conciencia. Cada estímulo, una palabra, un sonido, un color, se traduce en señales eléctricas que viajan por tus neuronas, y esas señales crean lo que tú llamas realidad. En otras palabras, tu cerebro no es un televisor que muestra lo que hay afuera, sino un proyector que genera una versión digerible del universo. Una realidad apta para humanos, porque si vieras todo como realmente es, probablemente te colapsaría el wifi mental. Sin embargo, Bentov estaba convencido de que la evolución de la percepción del color no fue un simple cambio biológico, sino un salto espiritual. Durante siglos el ser humano no podía distinguir ciertos tonos. El azul, por ejemplo, no aparece descrito en los textos más antiguos, no porque no existiera, sino porque no lo veíamos. Nuestro sistema nervioso aún no tenía la capacidad de procesar esa frecuencia. Cuando la humanidad empezó a ver el azul, empezó también a imaginar el cielo, la infinitud, la trascendencia. Fue como si la conciencia dijera, ok, ahora estamos listos para mirar más allá. Lo mismo ocurrió con otros colores. Cada nuevo tono visible representaba una expansión en la estructura del sistema nervioso, y por tanto, una expansión en la conciencia. Bentov lo explicaba con una metáfora brillante. El cuerpo es un instrumento de resonancia universal. Cuando el instrumento se refina, puede vibrar con más notas, y por lo tanto, puede percibir más del universo. Así, la evolución no es solo física o cerebral, es vibracional. Tu capacidad para ver colores es, literalmente, una medida de tu desarrollo espiritual. Cuando un color entra en el rango perceptivo del ser humano, no solo cambia lo que vemos, cambia cómo pensamos. El azul nos enseñó a imaginar. El verde nos conectó con la vida. El rojo nos empujó a actuar. El blanco nos hizo buscar la pureza. Y el negro siempre fue otra cosa. Un umbral. Bentov lo llamaba una frecuencia peligrosa. Decía que el cerebro, al mirar el negro absoluto, entra en un estado similar al de una computadora que intenta dividir entre cero. Simplemente no puede procesarlo. El sistema nervioso está diseñado para interpretar diferencias de luz. Pero el negro no ofrece contraste, no devuelve información. El cerebro no sabe si debe relajarse o entrar en alerta, así que hace las dos cosas al mismo tiempo. Por eso el negro puede calmar, drenar, proteger o apagar. Todo depende del nivel de coherencia que tenga tu campo energético. Bentov observó que cuando una persona se expone demasiado tiempo a la oscuridad total,
El cerebro empieza a buscar luz donde no la hay, crea destellos internos. El sistema nervioso intenta rellenar el vacío, pero si ese vacío se mantiene, ocurre algo extraño. Las ondas cerebrales se desincronizan. El sujeto empieza a percibir una sensación de disolución del yo. Él mismo lo experimentó en sus tanques de aislamiento y escribió: cuando la mente deja de recibir estímulos, empieza a percibir lo que siempre estuvo ahí, pero nunca notó: la nada. Ese vacío perceptivo no es poético, es real. Es el mismo punto donde la luz se pliega sobre sí misma, el límite entre lo físico y lo espiritual. Curiosamente, es también el color negro, absoluto. No sabes lo que me impresiona que sigas aquí. La mayoría apaga el video antes de llegar al punto donde la mente se incomoda. Pero tú no, tú estás entre ese 1% que no solo escucha, sino que comprende, comenta: yo no me apago con la oscuridad, y deja que todos sepan que no estás huyendo del abismo, sino aprendiendo a verlo con los ojos abiertos. Cada vez que la humanidad amplía su espectro visual, amplía su espectro de conciencia. Antes no veíamos ciertos colores porque no los necesitábamos. Ahora los vemos porque estamos preparados para procesar más información energética. Bentov lo conectaba con su teoría del universo consciente. Medida que el sistema nervioso se vuelve más complejo, el yo se vuelve más consciente de su papel como observador. Pero el negro seguía siendo la excepción. No lo superamos, solo aprendimos a convivir con él. Pero lo más interesante de todo es que Bentov descubrió que, en términos de frecuencia, el negro no está abajo del espectro, sino que es una suma de todas las frecuencias canceladas entre sí. Es decir, el negro no es ausencia, es colapso. Cuando hay demasiado negro, física o emocionalmente, tu campo energético empieza a comportarse igual. Colapsa sobre sí mismo. Pierdes expansión, pierdes resonancia, pierdes creatividad. Y como consecuencia, empiezas a sentir que nada tiene sentido. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tu percepción se contrajo. Es como mirar la vida desde un túnel y pensar que el túnel es el universo. Si alguna vez te has vestido completamente de negro y has sentido que dominabas el mundo, tranquilo, no eras un villano de Marvel, solo tu sistema nervioso pensando que estaba en modo control total. El problema es que después de un rato, ese mismo sistema se cansa y entra en modo no quiero ni pensar. Y ahí es cuando pasas de misterioso y sofisticado a filosóficamente deprimido. Lo digo con cariño. Nos ha pasado a todos. Bentov no demonizaba el negro. Lo entendía como una herramienta evolutiva, una frecuencia que existe para recordarnos que la conciencia también tiene límites. Decía: si el cuerpo es el instrumento, el negro es la pausa entre notas. Y sin pausa, no hay música. El problema surge cuando confundes la pausa con el final de la sinfonía. Cuando te instalas en la oscuridad y olvidas que su función es dar contraste a la luz. Por eso el negro fue el color más temido y al mismo tiempo el más sagrado. Porque mirar demasiado en él podía hacerte perder la forma humana, pero también revelarte lo que está más allá de ella. Los antiguos lo intuían. Bentov lo midió. Los colores no son solo longitudes de onda, son mapas de conciencia. Cada color que percibes indica cuánto puede expandirse tu mente sin romperse. Y el negro es el borde, el abismo entre lo que eres y lo que todavía no puedes comprender. Por eso verlo sin preparación puede ser peligroso, y por eso entenderlo te devuelve poder. El negro no es enemigo ni maestro cruel. Es el espejo del universo cuando apaga la luz para preguntarte: ¿aún estás ahí? El negro no refleja la luz, la absorbe. Y tu campo energético hace exactamente lo mismo cuando te rodeas de él. Al principio puede sentirse poderoso. Te da presencia, elegancia, autoridad. Es el modo Batman espiritual. Pero, igual que Batman, si te quedas demasiado tiempo en la cueva, acabas hablando con tus traumas. El negro actúa como un agujero vibracional. Te centra, pero también te aísla. Invita a la introspección,
pero puede volverse una trampa de pensamiento. El cuerpo lo interpreta como una señal de quietud, el alma como una señal de retiro y el cerebro como modo ahorro de energía. Sin embargo, Bentov intentó medir lo que ocurría cuando el cuerpo se exponía a la oscuridad total. Usó sensores de frecuencia cerebral y cardíaca. Durante los primeros minutos, el cerebro entraba en calma. Después de un tiempo, el patrón cambiaba. Las ondas eléctricas perdían sincronía y el sujeto describía una sensación idéntica a la que los antiguos llamaban el abismo. No era miedo, era un silencio abrumador, como si la mente se apagara para dejar paso a algo mucho más grande. Bentov lo explicó con simpleza. Cuando el sistema nervioso deja de recibir luz, pierde el ritmo que lo mantiene conectado al mundo físico. Y en ese punto, la conciencia puede colapsar o expandirse. Por eso el negro era considerado peligroso, porque empuja a la mente al borde de la disolución. Si eres una persona sensible a la energía, probablemente ya lo hayas notado. Demasiado negro a tu alrededor y el ambiente se vuelve denso, como si el aire pesara un poco más. Te cuesta concentrarte, las ideas fluyen más lento y el cansancio parece venir de ninguna parte. Eso es porque el negro no devuelve vibración. Tu energía sale y no rebota. En términos espirituales, es como hablarle al universo y que el universo no te conteste. Y claro, terminas sintiéndote solo, aunque no lo estés. No digo que tires toda tu ropa negra, tranquilo, no quiero problemas con la moda. Pero si vives rodeado solo de ese color, te estás encerrando en una frecuencia que absorbe más de lo que entrega. Bentov nunca dijo que había que eliminar el negro. De hecho, lo consideraba una pieza fundamental del rompecabezas energético humano. El problema no era el color oscuro en sí, sino lo que pasa cuando se convierte en protagonista. Para Bentov, cada color representaba una fase de la conciencia, una frecuencia que el alma usa para afinar su propio instrumento, el sistema nervioso. Y si la conciencia es una sinfonía, el negro es el silencio entre notas. Necesario, profundo, pero no infinito. Porque si te quedas demasiado tiempo en el silencio, la melodía se convierte en vacío. Por eso su enfoque era simple y brillante. Equilibrar. No eliminar, no reprimir, no demonizar, equilibrar. Según Bentov, el cuerpo humano funciona como un campo resonante. Cada célula vibra a una frecuencia específica, y la suma de esas vibraciones crea tu firma energética. Cuando hay armonía entre los colores que te rodean, tu sistema nervioso se estabiliza, tu mente piensa con más claridad, tu respiración se vuelve rítmica, y tu estado de ánimo encuentra ese raro punto medio entre la calma del monje y la productividad del lunes. Pero cuando hay un exceso de una frecuencia, por ejemplo, del negro, tu campo entra en incoherencia, demasiado silencio, demasiada introspección, demasiada energía retenida. Y ahí es cuando el alma empieza a bostezar, literalmente, porque el aburrimiento espiritual existe, es cuando tu energía no se mueve, no se expande y empieza a apagarse poco a poco, como una canción en loop sin estribillo. Bentov aseguraba que el verde era el mejor antídoto para la saturación de negro. El verde es la frecuencia media del espectro visible, el punto exacto entre lo cálido y lo frío. No es casualidad. Es el color del corazón. Cuando observas un paisaje verde, tu sistema nervioso simpático, el que acelera, y el parasimpático, el que calma, empiezan a coordinarse. Tu cuerpo entra en un estado llamado coherencia cardíaca. El pulso se regula, la respiración se alinea, y tu cerebro interpreta que todo está bien. El verde literalmente sincroniza tu biología con la del planeta. Por eso, cuando estás estresado y sales al campo, o simplemente miras una planta, sientes que algo en ti se reordena sin esfuerzo. No es magia. Bueno, un poco sí, pero también es biofísica pura. Y lo más curioso es que no necesitas irte al Amazonas. A veces basta con mirar una planta en tu escritorio o una hoja moviéndose por la ventana. Eso sí, si tu planta está muriendo, no esperes que el universo te armonice mucho.
Primero riégala, luego está el amarillo, el color del sol, del intelecto y del optimismo. El amarillo es pura estimulación mental. Cuando tus ojos perciben esta frecuencia, la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de las decisiones y la creatividad, se activa como si alguien encendiera un foco dentro de ti. Literalmente, el amarillo ilumina tus ideas. Por eso las notas adhesivas y los resaltadores son amarillos. Nuestro cerebro interpreta ese color como una llamada urgente a la acción. El amarillo también incrementa la producción de serotonina. Y claro, por eso un cuarto con luz cálida se siente más acogedor que una oficina con luz blanca de interrogatorio policial. Bentov decía que la luz solar es el espejo visible del pensamiento divino. Así que, cuando incorporas amarillo en tu vida, una lámpara, una taza, una libreta, no solo decoras, estimulas tu mente a vibrar con claridad y esperanza. Eso sí, cuidado con exagerar. Un exceso de amarillo puede volverte hiperactivo o disperso. No quieres que tu mente se convierta en un colibrí con café. Y luego está el rojo, el color del impulso, del coraje, del fuego interno. El rojo es como el café energético del alma. Basta una dosis pequeña para encenderte, para recordarte que estás vivo y que todavía tienes una misión que cumplir. En la Biblia, el rojo estaba vinculado con la sangre, el sacrificio y el poder. No en vano, los reyes y los guerreros lo usaban como símbolo de fuerza. Pero Bentov advertía algo importante. El rojo no solo acelera el cuerpo, también aumenta la intensidad emocional. Eleva la presión arterial, estimula las glándulas suprarrenales y despierta lo que él llamaba la corriente de acción inmediata. Por eso, si estás decaído, el rojo puede darte el empujón que necesitas. Pero si ya estás estresado, puede convertirte en un personaje de telenovela gritando por el control remoto. El rojo es poder, pero poder con dosis, úsalo como un recordatorio de movimiento, no como modo de vida. Un toque de rojo te impulsa. Demasiado rojo te incita a discutir con el microondas. Bentov descubrió que los colores no funcionan de manera aislada, sino como una orquesta de frecuencias. Cada tono vibra en una longitud de onda distinta, y cuando los combinas en proporción, tu campo energético se equilibra naturalmente. Si el negro absorbe, el verde devuelve. Si el rojo empuja, el azul calma. Si el amarillo activa, el blanco integra. La clave no está en eliminar ningún color, sino en crear una ecología vibracional a tu alrededor. Así como comes variado para nutrirte, también debes ver variado para mantener tu energía despierta. El ojo humano evolucionó para percibir colores por una razón. Cada tono le recuerda al cerebro una emoción, y cada emoción sostiene una parte de tu conciencia. Cuando todo está equilibrado, el cuerpo funciona como un circuito cerrado de energía luminosa. La luz entra, vibra y se transforma en creatividad, vitalidad y presencia. Bentov decía con ironía, si el universo fuera todo negro, Dios se habría aburrido en 5 minutos. Y es verdad. El contraste es lo que da sentido a la experiencia. La sombra existe para que la luz tenga a quien impresionar, así que si sientes que tu vida está muy gris, quizá no necesitas un milagro, solo un poco de color. Y si estás en ese punto donde todo te parece oscuro, recuerda, el negro no es el fin, es el telón antes del próximo acto. Y tú, amigo, aún estás en escena. Equilibrar no es decorar, es sanar. Los colores son más que estímulos visuales, son frecuencias que reprograman tu biología y tu ánimo. No hay que huir de la oscuridad, sino aprender a iluminarla con la dosis justa de color. Y lo mejor de todo es que el universo no te pide que compres una paleta Pantone completa. Solo te pide que mires alrededor, que ajustes el equilibrio y dejes que tu entorno hable el mismo idioma que tu alma. Porque cuando tu entorno vibra bien, tú también. Y si un día dudas, mira a la naturaleza. Ella nunca se pasa de negro ni de rojo. Sabe perfectamente cómo vestir la vida con equilibrio. Hoy usamos negro para todo: ropa, paredes, pantallas, coches. Vivimos sumergidos en sombras elegantes. Y sí, se ve bien, pero también condiciona nuestra biología.
Pasar muchas horas frente a superficies negras o pantallas oscuras reduce la producción de serotonina y dopamina. No porque el color te deprima, sino porque el cerebro necesita contraste de luz para mantenerse activo. En otras palabras, si te rodeas solo de negro, tu mente empieza a pensar que sigue siendo de noche y baja su energía para descansar. Por eso te sientes cansado sin razón. Pero el negro tiene su propósito. Es introspección, es silencio, es el color de los grandes cambios, porque representa el vacío del que todo renace. En pequeñas dosis te ayuda a mirar hacia adentro, a replantearte quién eres, a cuestionar tus certezas. Pero si lo conviertes en tu hábitat permanente, la introspección se transforma en aislamiento. Y lo que era meditación se vuelve confusión. El negro es una herramienta espiritual, no un estilo de vida. Cada frecuencia luminosa actúa como un masaje para el sistema nervioso. La luz estimula los fotones del cuerpo, y estos sincronizan los impulsos eléctricos del corazón y del cerebro. Por eso la luz cambia tu estado de conciencia. Lo curioso es que la oscuridad también lo hace, solo que de forma inversa, te apaga para que recuerdes quién observa. En términos simples, la luz te conecta con el mundo. El negro te conecta contigo. El problema es cuando olvidas regresar. Llegar hasta aquí ya te pone en otro nivel de conciencia, pero hay una frontera que solo los valientes cruzan. El siguiente video no es una continuación, es el punto de no retorno. Ahí entenderás cómo transformar lo que ahora sabes en algo tan tangible que tu entorno empezará a responderte distinto. Si cierras ahora, tu mente hará lo que siempre hace, olvidar lo que la incomoda. Pero si entras al próximo video, vas a experimentar lo que Itzhak Bentov llamaba la coherencia total de la conciencia. Así que no lo pospongas. Haz clic y cruza el umbral. Porque cuando lo veas, ya no habrá vuelta atrás. Y eso es exactamente lo que necesitas.